Richard Rorty escribe que los sacerdotes, los filósofos griegos, luego los científicos empíricos y en etapas más recientes los idealistas alemanes, dieron en afirmar que habían descubierto las condiciones universales de la existencia humana, el contexto permanente, ahistórico de la vida humana. Esos saberes nos darían lo que en realidad somos y nos mostrarían el sello que ha sido impreso en todos nosotros. Esa marca no sería ciega, porque no sería producto del azar, de la mera contingencia, sino necesaria, esencial, constitutiva de lo que es el ser humano, la autoconciencia de nuestra esencia como seres humanos. Y ante ese sello universal, las contingencias particulares de las vidas individuales serían irrelevantes. Y escribe que el error de los poetas radica en perder el tiempo y malgastar palabras en lo individual, en las contingencias, cuando lo auténticamente importante es el conocimiento de la verdad, es decir, estar en contacto con lo que está ahí fuera. La verdad sería lo único que nos justifica. Fue Nietzsche el primer filósofo que propuso excluir la idea de conocer la verdad, y su definición de verdad como un ejército móvil de metáforas equivalía a la afirmación de que había que abandonar la idea de representar la realidad por medio del lenguaje y con ello la idea de descubrir un contexto único para todas las vidas humanas. Rorty dice que Nietzsche tenía la esperanza de que, cuando cayéramos en la cuenta de que el mundo verdadero de Platón era solo una fábula, a la hora de morir encontraríamos consuelo en ser esa especie peculiar de animal mortal que al describirse a sí mismo en sus propios términos se había creado a sí mismo. En definitiva, al describirse a sí mismo, el hombre se está creando su propia mente en el lenguaje que él elige y no deja su mente liberada para que sean otros los que la formen, con el lenguaje que esos otros han elegido. Nietzsche no solo abandona la noción medieval de verdad, abandona también la idea de que pueda alcanzar el conocimiento de una verdad que está ahí fuera desde siempre. Concebía el conocimiento como una creación de sí mismo, enfrentándose a la propia contingencia, inventando un nuevo lenguaje, ideando metáforas nuevas. A Nietzsche le parecía que aceptar la descripción que otro ha hecho de uno es fracasar como ser humano, caer en la cuenta de que uno es una mera copia o una réplica de un relato perpetrado por otros. La vida entonces ya no se concibe como la transmutación del mundo, del tiempo y de la apariencia y de las opiniones individuales en otro mundo, que es el de la verdad perdurable. Lo que propone Nietzsche no es atravesar el tiempo hacia lo intemporal, sino superar lo viejo hacia lo nuevo. Rorty vuelve la mirada a Freud, que nos lega un yo que consiste en un tejido de contingencias. Y frente a la idea platónica y kantiana de racionalidad, centrada en la idea de que si hemos de ser morales, tenemos que colocar las acciones particulares bajo principios generales, el Vienés sugiere retornar a lo particular. Freud propone apartarnos de lo universal, olvidarnos de la búsqueda de verdades universales y orientarnos a las contingencias personales de nuestro pasado individual, a las ciegas marcas que nuestras acciones llevan. El poder de la redescripción confirma la pertinencia de la visión generativa del lenguaje. Y si toda vida humana es la elaboración de una complicada fantasía personal, disponer de un repertorio abierto de descripciones alternativas, y no de la única descripción correcta, es ampliar el espacio de libertad creativa del individuo para narrarse a sí mismo su propia fantasía personal. Que lo que hablamos nos funda como tales es algo que parece evidente. En el lenguaje que la religión ha instalado en la sociedad medieval existía el pecado, que fundaba al pecador. Existía el perdón de los pecados mediante la confesión por la que el creyente se convertía en el arrepentido que regresaba a la gracia divina. Existía, claro, el sacerdote, por el que el pecador obtenía ese perdón. Existía la Virgen, que fundaba al creyente como orante solicitando su mediación ante Dios. Y existía ese Dios garante de todo aquel edificio de palabras. El lenguaje que hablamos funge como estructura de la realidad y nos funda como comunidad de creencias. En China no hay pecadores, porque el lenguaje no los ha fundado como tales. Tampoco existe el sacerdote, porque no habiendo pecadores no tiene ninguna tarea que hacer. No existe la Virgen para mediar ante Dios y tampoco Dios ante el que mediar, porque el lenguaje es otro y otra la creación de ciudadanos que consigue el léxico confucionista. Y esos lenguajes son contingentes, como contingentes son las culturas que crean y la conciencia de los individuos que las habitan.